Saludos a todos los que nos están acompañando. Para los que no me conocen, yo soy Claudio Cárdenas, yo soy neurólogo. Actualmente soy el comisionado de comunicaciones de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño y estoy como moderador en este conversatorio con la doctora Guadalupe Terán, que de hecho es la comisionada de educación de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño en este periodo que estamos actualmente. La doctora Guadalupe Terán, que va a hablar con ustedes y va a conversar conmigo sobre trastornos del sueño en niños, pero sobre todo lo que viene siendo el manejo conductual. Actualmente también funge con los siguientes cargos. Ella es presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, es coordinadora del Centro de Sueño y Neurología de la UAM Iztapalapa, es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, es máster en Fisiología y Medicina del Sueño de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y tiene un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Ciudad de México. Pues muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos por conectarse, por estar por aquí en esta serie de conversatorios que, bueno, lo que buscan es iniciar reflexiones desde Latinoamérica con respecto a trastornos de sueño, en general, hablar un poco de la medicina de sueño en esta época de la pandemia y, por supuesto, abrir esta comunicación para prepararnos para nuestro próximo Congreso Latinoamericano, del cual también les voy a platicar un poquito. Y bueno, la idea es esa, voy a platicarles algunos puntos, algunas cosas que considero importantes y después pues nutrirnos con cierta retroalimentación, discutir el tema. Quiero empezar a platicar un poco sobre esta parte del sueño, pero no puedo dejar de lado hablar un poco sobre qué está pasando con el sueño en los niños en medio de la pandemia. Y quise traer a colación esta reflexión o esta publicación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo precisamente sobre qué es lo que está pasando con el sueño en los niños en Latinoamérica. Sabemos que vivimos ante circunstancias distintas a lo que ha pasado en otros países, en Europa, en Asia, porque Latinoamérica es particular, nos enfrentamos a una serie de cuestiones socioeconómicas que nos hacen confrontar de manera diferente cualquier enfermedad y obviamente a lo que nos enfrenta esta pandemia del COVID, pues bueno, no es la excepción. Y disculpen ustedes que lo lea, pero creo que es importante esta reflexión que dice: el impacto de la pandemia en el desarrollo físico, mental y emocional de los niños puede ser devastador, tanto a corto como a largo plazo. Esto queda invisibilizado ante la baja incidencia de COVID-19 a nivel clínico en esta población. Sin embargo, se espera un aumento en la mortalidad, morbilidad y pobreza infantil y, en consecuencia, fuertes pérdidas de capital humano y una profundización de las desigualdades. La falta de acceso a servicios básicos, saneamiento, salud, educación, las capacidades parentales desiguales, la escasa conectividad y la disponibilidad de tecnologías agudizarán la brecha socioeconómica en desarrollo infantil. Y bueno, creo que esto es algo muy importante porque de pronto los niños son estas víctimas que no vemos. Obviamente hay muchas cuestiones en las cuales tenemos que enfocarnos cuando estamos atravesando una situación extraordinaria como esta, y a veces los niños, como finalmente no están ante la misma situación, no están con esta misma sintomatología, no los estamos volteando a ver, y entonces creo que es muy importante hacerlo porque se están agudizando los problemas de sueño tanto en la población adulta como en la población infantil, y obviamente esto se debe pues a varios factores importantes. De entrada, pues las rutinas se modificaron, el hecho de que no se esté acudiendo a la escuela propiamente en un aula, pues afecta desde los horarios, un poco los hábitos. Obviamente hay una disminución en la actividad física, lo que está repercutiendo en un sedentarismo generalizado, pero para los niños es mucho más importante. No hay una exposición a la luz natural o hay una disminución en esta exposición. En general están menos expuestos a estímulos sociales, a estímulos de aprendizaje, a estímulos sensoriales. Hay un aislamiento, obviamente, que a todos nos afecta, pero para los niños es muy importante también en esta etapa de desarrollo estar en contacto con los pares.
muchos niños no tienen acceso a pantallas, que sería la manera en la que algunos están en contacto con sus familiares, con sus amigos, entonces están expuestos a un aislamiento mucho mayor. Por otro lado, quienes sí tienen acceso a las pantallas, pues están sobreexpuestos porque tienen que tomar las clases académicas a través de plataformas en internet, clases extracurriculares, hacen ejercicio a través de las pantallas y además pues tienen conversaciones o llamadas con familiares. Entonces los niños están pasando muchas horas expuestos a cualquier tipo de pantalla, ya sea el celular, la tableta, el televisor. Y otra cosa muy importante es cómo está el estado socioemocional. Y esto a veces los niños no lo manifiestan de la misma manera, pero estamos en un ambiente en el cual niños, adultos, cuidadores, todos estamos pasando por un momento emocional complicado. Obviamente, esta sensación de incertidumbre, esta cuestión que nos va a generar ansiedad sobre el futuro, el miedo, la incertidumbre económica, el estar preocupados por nuestro estado de salud, enfrentarnos de manera cotidiana con la muerte, obviamente son factores que emocionalmente nos están afectando a todos y los niños van a tener manifestaciones distintas a las que tenemos los adultos. Sobre todo porque los adultos tenemos la posibilidad de verbalizar, de expresar nuestros miedos, nuestras emociones con pares, con familiares, con amigos, y a veces los niños no están teniendo esta posibilidad. En el mejor de los escenarios, en una casa donde se les proporciona atención y cuidado, a veces no nos enfocamos en hablar de esta parte emocional, de esta parte de su calidad de vida, sus pensamientos, etcétera. Y desafortunadamente en otras ocasiones los niños están expuestos a una situación de inseguridad dentro del hogar. En muchos casos, desafortunadamente, para los niños el lugar más seguro era la escuela. Ese era el lugar donde se sentían protegidos, cuidados, atendidos, donde alguien podía escuchar de alguna manera sus necesidades y sus pensamientos. Y en muchos hogares los niños son víctimas de violencia misma que se ha incrementado. Por lo menos en México ha habido un incremento significativo de los niveles de violencia intrafamiliar y obviamente quienes son los más afectados son los niños y las mujeres. Entonces, de entrada, el niño probablemente esté expuesto a un ambiente que lo está alterando emocionalmente y si sus cuidadores están sometidos a este mismo estrés, obviamente la dinámica familiar se va a ver afectada y sabemos que ansiedad, estrés, depresión, pues van a repercutir directamente sobre nuestra manera de dormir. Y otro punto importante es la alimentación. Para muchos, quizá estar en casa significa la oportunidad de tener una mejor alimentación, horarios regulares, una dieta más saludable, pero muchos otros, desafortunadamente, otra vez en la realidad de Latinoamérica, para muchas personas no hay acceso a alimentos saludables y a veces el ir a la escuela era la única posibilidad de tener por lo menos una o dos comidas buenas al día. Y en esta situación de confinamiento esto no está siendo posible y a pesar de que algunos gobiernos se han esforzado por proveer alimentos saludables, por proveer apoyos, no en todos los casos es posible y eso nos enfrenta con otro problema que tiene que ver con malnutrición, desnutrición o bien obesidad, ¿no? A veces en muchos hogares los niños terminan comiendo más, terminan comiendo peor y obviamente la obesidad es un factor de riesgo para muchas otras cosas del cual vamos a hablar, pero bueno, obviamente la manera en que nos alimentamos también va a repercutir en el sueño. Bueno, la UNICEF ha hecho este documento en donde la idea es pues proveer información para los padres y educadores que ayude a mantener a los alumnos, a los hijos sanos. Y aquí los esfuerzos se están enfocando en hablar sobre las medidas sanitarias, que por supuesto son muy importantes, se enfoca en cuidar la salud física, pero poco se está haciendo con respecto a mantener una adecuada salud mental y por supuesto en esto está incluido el tema del sueño, ¿no? Recordemos que dormir bien forma parte de una salud física y mental adecuada y no hay esfuerzos que promuevan el sueño en la población en general, pero nuevamente mucho menos en los niños. Solamente para recordar, la Sociedad Americana de Medicina del Sueño, la Sociedad Canadiense, la National Sleep Foundation en Estados Unidos,
han hecho estas recomendaciones basadas en consensos de especialistas para determinar cuántas horas tienen que dormir los menores respecto a sus diferentes rangos de edad y por supuesto también en los adultos. Y lo que nosotros vemos en la práctica cotidiana es que hay una epidemia de restricción de sueño a nivel mundial y sobre todo que no respeta edades, ¿no? Antes solamente éramos los adultos quienes estábamos restringiéndonos de sueño y ahora pues los niños están durmiendo también en general menos de las horas esperadas, que bueno, aquí están muy bien marcadas de acuerdo a los recién nacidos, los escolares, los preescolares e incluso los adolescentes, y bueno, sobre todo escolares y adolescentes cada vez duermen menos, y mucho tiene que ver esto que hablábamos antes, la sobreexposición a pantallas, malos hábitos de sueño, mala alimentación, consumo de sustancias, etcétera. Y bueno, esto es algo importante porque hay muchos estudios que hablan del efecto de la restricción de sueño en un bajo rendimiento académico, problemas de aprendizaje, de memoria, mala regulación emocional, problemas de conducta, impulsividad, agresividad, irritabilidad y por supuesto también en cuestiones de salud. Y una de las que particularmente ha tomado atención pues es el incremento en problemas de obesidad y sobrepeso en la población infantil y adolescente. Entonces, bueno, aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver que se sigue a un grupo de niños en Estados Unidos a través del tiempo y lo que se puede ver es que hay un incremento en el índice de masa corporal, que es un marcador importante en esta cuestión del peso con respecto al número de horas de sueño. Entonces, mayor índice de masa corporal correlaciona con menos horas de sueño y esto se mantiene a través del tiempo. Y ser hispanos nos ponen un factor de riesgo adicional, no solamente por las cuestiones de los horarios de sueño, sino también los hábitos que llegamos a tener, las condiciones que hablaba de a veces falta de acceso a alimentación saludable, falta de rutinas, falta de hábitos. Entonces estamos ya de por sí o ya éramos de por sí vulnerables a sufrir este tipo de problemas y ahora asociados a esta pandemia, pues por supuesto se están incrementando. Rápidamente, pues bueno, ya está muy descrita estos mecanismos que nos hacen en general y que hacen también que los niños sean más vulnerables a tener problemas de obesidad. La falta o la restricción de sueño, pues bueno, va a tener una repercusión directa en el metabolismo de la glucosa, va a generar resistencia a la insulina, va a hacer una alteración o va a generar una respuesta inflamatoria ante el estrés que representa para el organismo dejar de dormir las horas adecuadas, que va a alterar algunas hormonas como leptina, grelina y cortisol. Recordemos que grelina es la hormona que genera apetito, leptina es la hormona de la saciedad y cortisol, pues esta hormona que responde ante el estrés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que cuando hay una restricción de sueño de por lo menos 30 minutos por noche, hay un incremento en los niveles de grelina, lo que quiere decir nos da más hambre, disminuye leptina, tardamos más tiempo en sentirnos saciados y hay una respuesta de estrés que en general va a alterar nuestro metabolismo lipídico, que va a repercutir en una ganancia de peso. Esto en una situación normal, y si a eso sumamos que obesidad puede aumentar el riesgo de tener enfermedades respiratorias, sobre todo apnea obstructiva de sueño, pues bueno, sumamos otros factores como esta hipoxia intermitente que nos va a aumentar el estrés oxidativo, otros cambios hormonales, una activación del sistema nervioso autónomo y obviamente todo esto se resume en un cuadro de mayor inflamación, mayor enfermedad, obesidad y una serie de consecuencias diurnas que cada vez nos están afectando más. Como les decía, esta fragmentación va a ser un desequilibrio en nuestra homeostasis que está relacionado con obesidad, sobrepeso, y esto ya se presenta en los niños. En los 10 países más obesos del mundo, pues vemos aquí 2 países de Latinoamérica, México, Chile, y bueno, no hay cifras muy alentadoras en general en Latinoamérica, y la predicción de la Federación Mundial de Obesidad dice que el número de niños y adolescentes obesos se está incrementando de manera dramática y lo seguirá haciendo a lo largo de los años. Y un poquito buscando cerrar este círculo con lo que empecé hablando, nos enfrentamos a una pandemia
pandemia nos enfrentamos a una enfermedad que afecta mucho más cuando se presentan ciertas comorbilidades, y una de ellas es la obesidad. En México pareciera que hay más números de muertos, más niños muertos por COVID, y esto podría estarse relacionando a la epidemia de obesidad que tenemos en nuestro país. Así también se ha visto en Estados Unidos, que es otro país que está afectado por la obesidad. Entonces, hasta aquí quiero llevar mi reflexión a: es muy importante que no descuidemos el sueño de los niños. ¿Cómo podemos contribuir a mejorar el sueño en general y con esto tratar de repercutir de manera indirecta en la obesidad que se está viendo en nuestra población infantil y de adolescentes? Bueno, como profesionales de la salud, como cuidadores, como padres, es muy importante empezar a promover campañas masivas de concientización. Se le da muy poca importancia al sueño de los niños, sobre todo después de los 5 o 6 años, cuando digamos que se tiene el primer momento del desarrollo, como que dejamos de dar importancia a mantener un sueño adecuado en tiempo, en calidad, y entonces no debemos dejarlo de lado. Hay que trabajar con campañas de concientización. Es importante que se promueva la atención positiva de los cuidadores. Eso es muy importante. En la medida en que el cuidador tiene un estado emocional adecuado, va a poder tener una atención positiva con los niños, y esto mejorará su estado de salud mental. Es muy importante también que acompañemos no solamente desde la parte del sueño, sino priorizando otros aspectos como la cuestión socioemocional, el estado nutricional, que todo finalmente va de la mano en este esquema de vida saludable, donde tenemos que tener una vida activa físicamente, una buena alimentación, un buen sueño y también una buena regulación emocional. Y obviamente esto nos va a ayudar a disminuir comorbilidades como sobrepeso, obesidad, que insisto, si bien tienen factores, múltiples factores, pues bueno, la restricción de sueño está jugando un papel muy importante y se le está dando poca importancia. Cuando nosotros trabajamos con un niño, ya un poquito en estas recomendaciones del abordaje conductual, es muy importante que evaluemos, igual que en el adulto, de manera digamos que hay que seguir a través del tiempo, y para esto recomendamos siempre el uso de diarios de sueño, que generalmente pues los van a llenar los padres, y en este tenemos que tener algunos factores muy puntuales claros, que son los horarios de acostarse, la hora de dormirse, el número de despertares, y después tenemos que tener mucha atención en qué pasa cuando un niño se despierta en la noche, qué conductas lleva a cabo y cómo responden los niños a este despertar. En muchas ocasiones los niños despiertan, y esto, la manera en la que los papás acuden al llamado o la manera en que responden a este llamado va a hacer la diferencia, porque podríamos estar reforzando los despertares nocturnos, ¿no? Es decir, si el niño está buscando atención, está buscando un momento donde tenga completamente la cercanía de los padres o cuidadores, pues aunque sea de manera negativa, el niño va a mantenerse buscando este reforzamiento. Entonces hay que ver cómo responden los padres ante lo que hacen los niños. Es muy importante en este caso también evaluar la hora en la que se despiertan y la presencia de sueño durante el día. Si hay siestas, cuánto están durando, etcétera. Y el abordaje de los trastornos de sueño en los niños, particularmente el insomnio, que digamos que es el problema más frecuente, que en muchas ocasiones se debe a una mala imposición de límites o a una falta de rutinas u horarios o a una inadecuada asociación del niño con el momento de dormir. Y el insomnio lo vamos a poder diagnosticar de esta manera en un niño. Un niño que tiene insomnio, las características son dificultad para iniciar el sueño sin la presencia de los padres, una mala asociación con el sueño, y obviamente que esto nos esté generando problemas en la dinámica familiar o en la manera de dormir del niño. Y siempre la primera línea de abordaje es conductual. Se recomiendan sesiones de terapia cognitivo-conductual, alrededor de 6 sesiones de 90 minutos aproximadamente. Se acompañan de tratamiento psicológico para identificar si el niño tiene alguna cuestión emocional particular, si hay ansiedad, si hay depresión, si hay miedos específicos, que recordemos que estos van a aparecer alrededor de los 5 o 6 años.
Se trabajan con los niños también terapias de relajación. Ahora los niños desde más temprano están expuestos a estrés, ansiedad, entonces ya se pueden trabajar terapias de relajación desde respiraciones profundas, incluso se hace mindfulness para niños, esta técnica que permite que el niño sea capaz de tener el control de su cuerpo y esto le ayude a manejar el estrés y a mejorar su manera de dormir. Y una vez que hemos intentado tratamiento conductual, tratamiento psicológico, si aún persiste el trastorno de sueño, es válido utilizar tratamiento farmacológico, pero sin dejar de lado la parte conductual, es decir, solo lo usamos como un reforzador. La indicación es igual que en los adultos, la mínima dosis que nos dé respuesta terapéutica y por el mínimo tiempo posible. La primera opción de tratamiento que vamos a utilizar con respecto a los fármacos es melatonina. Se recomienda iniciar con 1.5 miligramos y se recomienda melatonina sobre todo cuando el problema es insomnio de inicio y cuando lo que tenemos son sobre todo despertares nocturnos, entonces se recomienda utilizar antihistamínicos. Y como una tercera opción, porque no hay muchos estudios, sobre todo en niños, pues estaría indicada la fitoterapia, sobre todo lo que se ha considerado seguro para utilizar con niños es principalmente lavanda y melisa, que se pueden utilizar dependiendo de la edad. En los bebés nunca se administra directamente, se puede utilizar a través de un difusor o rociando o esparciendo la mezcla en la ropa de cama. Ya cuando los niños son más grandes, después de 1 año, se pueden utilizar algunos aceites para masajes o se pueden utilizar esencias para bañarlos con ellos, etcétera. Pero es muy importante siempre hacer hincapié en esta parte de la fitoterapia porque las familias en la cultura es muy común utilizarlas, pero siempre hay que recordarle a los papás que no son inocuas y que sí es muy importante no abusar de estas hierbas, no abusar de estas auxiliares y siempre pues darle las herramientas para que lo utilicen de la mejor manera posible. En cuanto a la técnica o la terapia cognitivo-conductual, se basa en diferentes parámetros. Lo primero que vamos a hacer es implementar programas de educación para los papás. Es muy importante que nosotros veamos cuáles son las expectativas de los papás, qué es lo que quieren lograr con esta terapia, qué es lo que no está funcionando y, bueno, explicarles un poquito sobre el proceso de maduración del sueño, ¿no? Explicarles que el sueño se va a desarrollar, que el sueño prácticamente, bueno, nacemos sabiendo dormir, simplemente necesitamos marcar ciertas pautas y esto va a tener que ver con las creencias que ellos tienen, con su tipo de crianza, con los horarios familiares, con los hábitos familiares. Hay que desmitificar algunas creencias falsas con respecto al sueño, explicarles sobre la presencia de otros trastornos como parasomnias que pueden aparecer en la infancia y que pueden generar angustia en los papás. Obviamente, hablar de todo esto que hablamos, de por qué es importante que los niños duerman bien de acuerdo a la etapa de la vida en la que se estén desarrollando. Y luego vamos a aplicar técnicas conductuales ya para problemas muy precisos, ¿no? Vamos a extinguir los despertares nocturnos, existen diferentes técnicas, vamos a controlar estímulos, restringir el tiempo en cama, obviamente limitar el uso de pantallas, el uso de azúcar en la noche, de actividad física, y lo más importante en los niños, pues es tener rutinas de sueño consistentes para que, bueno, esto nos ayude a sincronizar sus ciclos de sueño de acuerdo a su ritmo circadiano. Por último, y de manera general, pues lo más importante es limitar la exposición de pantallas. En los niños se recomienda que se haga 3 horas antes de dormir, igual que la actividad física. También tenemos que limitar las cenas abundantes, pero sí es muy importante que los niños cenen, que tomen una cena balanceada, que no sea la típica cena que se acostumbró en los hogares en muchos años, que a veces consiste simplemente en un poco de cereal, bebidas endulzadas, bebidas con chocolate, que en lugar de ayudar a promover un buen sueño nos lo van a quitar. Ser muy constantes en el horario de acostarse y levantarse, aunque no haya esta rutina de ir a la escuela. No importa que estemos de vacaciones, no importa que sean días de descanso, hay que cuidar mucho los horarios para evitar
que en la adolescencia se pueda desarrollar un retraso de fase de sueño o algún otro trastorno en el ritmo circadiano. Dependiendo de la edad, recuerden que podemos podemos promover la siesta en los niños. La siesta en los niños se puede mantener en la infancia hasta los 5 años. Obviamente la duración de las siestas va disminuyendo paulatinamente. En el periodo de la adolescencia es muy útil una siesta porque nos va a ayudar a mejorar el rendimiento cognitivo sobre todo, y siempre para que los niños se puedan ir a dormir o para que vayan anticipándose es muy importante tener rutinas que deben durar entre 15 y 45 minutos, que sean fáciles de seguir, y así esto le va a dar al niño mucha seguridad, le va a ayudar a saber qué sigue, y el anticiparse ayuda a que logre relajarse y le sea mucho más fácil poder iniciar el sueño. Digamos que de manera general esta sería la reflexión de este conversatorio. Como profesionales de salud, como padres, como educadores, el mejor regalo que podemos hacer a un niño o la mejor inversión en salud que podemos hacer es cuidar su sueño, desde los primeros días hasta la edad adulta, por supuesto. Si un niño duerme bien, tiene mucho menos probabilidades de desarrollar trastornos de sueño en la etapa adulta. No importa la manera en que decida dormir la familia, si decide dormir en colecho, todos juntos, si el niño duerme solo, pero siempre es importante como profesionales de la salud brindar información suficiente y apoyar a que el niño desarrolle su sueño en este proceso. Eso es todo lo que tengo preparado para que ahora pues podamos conversar un poco con respecto a estas reflexiones. Con que, bueno, uno de los mecanismos que más frecuentemente puede causar trastornos del sueño en niños son los establecimientos inadecuados de límites, ¿no? Que de hecho, eso también parece que es una cosa como epidémica, que antes era como más sencillo en otro tipo de civilización, cuando quizás siempre los padres estaban más en la casa, y ahorita que papá y mamá trabajan o que cuida la abuela, como que se ha hecho un poco más laxo. Pero ahora pregunto yo, además, en esta situación de confinamiento, ¿qué has visto tú? ¿Qué experiencia has tenido con el establecimiento de límites? Porque debe ser bastante complejo. Sí, y tiene mucho que ver con esta condición emocional que vive todo el núcleo familiar, ¿no? Obviamente, pues en una familia promedio, pues los padres tienen que tener otras actividades, entonces muchas veces comparten la casa y papá trabaja, mamá trabaja, los niños tienen que estar en la escuela, entonces es complicado establecer justo límites, rutinas, horarios, porque en esta situación de confinamiento yo creo que todos estamos más ocupados, ¿no? Pareciera que nos sobraría tiempo, pero no es así. Y eso es un tema importante, porque a veces cuando nosotros trabajamos la terapia cognitivo-conductual, pues mucho tiene que ver con establecer límites, con establecer horarios, y a veces los papás no logran hacerlo porque en general no ponen límites a los niños. Y eso es un problema. Entonces, tenemos que tener los límites. A los niños le dan seguridad. O sea, no es como esta cuestión tirana de, pues le digo a mi hijo qué tiene que hacer y lo tiene que hacer así sí o sí. No. Se trata de, dependiendo de la edad, ir estableciendo estos límites, porque eso le va a ayudar al niño a sentirse más seguro, y si el niño se siente seguro se va a portar mejor. Claro. Entonces sí es muy importante que los límites se establezcan en todo, y que también sea de una manera positiva, ¿no? Es decir, hay que escuchar al niño, hay que hablar con él, hay que mirarlo a los ojos, hay que tener estas estrategias muy puntuales de ponerte a su nivel, hablar con él, explicarle, dependiendo de la edad, pues puedes trabajar con juegos o a base de juegos, poner un poco de imágenes, los niños a veces son más visuales, en fin, hay que tener estrategias para que el niño colabore, o sea, no es como Claro. imponer cosas, sino como colabore y que él sea parte de esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo veo que, y lo que veo desde antes del confinamiento en las consultas de sueño, es que los padres tienen como cierto grado de culpabilidad por tener que llegar a casa a establecer límites. Así como que, bueno, yo todo el día que no estuve con él y tengo que llegar a la casa a darle órdenes. Y eso ha, de hecho, generado mucha, ¿sabes?, procrastinación del tiempo de sueño en los niños, ¿no? Y se convierte verdaderamente en algo muy pesado. Y es perfectamente comprensible, y también que los padres tienen un tiempo recortado para compartir con los hijos,
en el trabajo y que, bueno, cuando llegan verdaderamente no se sienten como con ánimos de hacer eso. Tú estabas hablando sobre el manejo conductual, algo que hablaste de técnicas de extinción. No sé si podrías de repente desarrollar un poquito más de esas técnicas a ver de qué estamos hablando para que los que no la conocen lo puedan manejar mejor. Claro. Sí, mira, por ejemplo, lo más común o un ejemplo es, por ejemplo, el niño despierta en la noche, llora, grita y lo que pide es la atención de los papás. Entonces aquí lo primero que tenemos que estar seguros es de que el niño está bien, o sea, de que, ¿por qué está gritando? ¿No? Tiene frío, tiene hambre, le duele algo. Entonces, una vez que descartamos que físicamente está bien, pues bueno, a veces lo que requiere es la atención. No importa si esa atención viene de un beso y un abrazo o de un grito, ¿no? Lo que necesita es atención. Entonces, por eso decía que cuando hacemos un diario de sueño, tenemos que cómo responden los papás. Entonces, de lo que nosotros vamos a, más bien lo que nosotros vamos a tratar de hacer es eliminar esta conducta que no es apropiada, porque finalmente el niño tiene que dormir, o sea, ahí es dormir. ¿Cómo lo vamos a extinguir? Antes se utilizaban técnicas más radicales, que eran dejar llorar a los niños. Estas técnicas ya no las utilizamos porque, bueno, se ha visto, o hay muchos estudios que hablan de que dejarlos llorar va a aumentar los niveles de cortisol y esto puede tener una repercusión en mayor riesgo de depresión, ansiedad en la edad adulta. Entonces, lo que se hace es llegar con el niño y evitar cualquier tipo de emoción, ni positiva ni negativa. Entonces, muy neutral es entrar, ver que el niño está bien. Si el niño está bien, decirle, tú estás bien, te tienes que dormir, yo estoy aquí. Pero no lo habrá, o sea, no me emociono con él ni positiva ni negativamente. Tal vez si necesita un poco de consuelo, doy consuelo y me voy. ¿No? Si el niño llora, que sepa que estoy ahí, pero no manifestar ninguna emoción para que poco a poco vaya extinguiendo este despertar, ¿no? De eso se trata, digamos, de manera muy general. Claro, porque de hecho, inclusive algo de que los padres a veces no notan es que particularmente los niños resuenan mucho con la ansiedad y la angustia. Entonces, si el padre llega con ansiedad y angustia al cuarto, él no sabe explicarlo, pero él va a percibir esa ansiedad, lo que te va a aumentar el nivel de vigilancia y por lo tanto él no va a sentir como la calma como para poder dormir, que es una de las cosas que también, ¿sabes? Siempre pasa con los papás de que entonces que ocurre a veces con los niños pequeños, ¿no? Que lo cargan y lo sacuden y duérmete, y el papá está más nervioso que el niño y sencillamente es un proceso de retroalimentación de donde se están compartiendo en un toma y dame la ansiedad, ¿no? Mira, yo voy a, Exacto. este, hay algunas preguntas muy interesantes de los asistentes. Voy a ir comenzando con, dice, ¿qué experiencia tienes tú o si verdaderamente hay una experiencia a realizar terapia cognitivo-conductual vía teleconsulta en niños? ¿Eso se puede hacer? ¿A partir de qué edad el niño se beneficia de la terapia cognitivo-conductual presencial y de la terapia cognitivo-conductual en telemedicina? ¿Qué sabes al respecto? Sí, bueno, de hecho eso creo que es algo, creo que es una necesidad, ¿no? O sea, ante esta situación de pandemia, pues nos vemos obligados a tener estas herramientas. Entonces, recordemos que en el tratamiento o en el abordaje de los trastornos con los niños, con quien tenemos que trabajar es con el papá más que con los niños, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños. Con los niños ya empezamos a trabajar a partir de la pubertad, de la adolescencia, porque también los tenemos que hacer parte de su tratamiento. O sea, aquí la medicina del sueño actual ya no contempla imposiciones, ni dejar llorar a los niños, ni castigar, ni mucho menos, ¿no? O sea, es más bien escuchar las necesidades del niño y acompañar en este proceso de desarrollo. Sin embargo, en los niños, pues a veces el niño es pequeño y no lo podemos hacer, entonces trabajamos con los papás. Entonces, justo con los papás trabajamos esta parte, este acompañamiento emocional que los papás necesitan. Y justo tiene que ver con esto que decías hace un momento. A veces el problema es que los papás generan mucha angustia con respecto al sueño de los niños. Y entonces están nerviosos, están estresados, no se pueden dormir y entonces los papás necesitan contención y eso es lo que hacemos en la consulta. O les ayudamos con estas estrategias, ¿no? Y justo no se trata de no hacerle caso al niño y no atenderlo, no, al contrario, o sea, sí lo vamos a atender, pero es muy importante que el niño encuentre en nosotros esta condición de calma,
¿no? En nosotros como cuidadores o como papás. Entonces eso es lo que vamos a trabajar con el papá, que el papá sepa qué hacer, sepa cómo intervenir, sepa identificar un poco la necesidad del niño, si hay a lo mejor un problema fisiológico que lo está despertando o si más bien es una cuestión emocional y sepa responder a esta necesidad, pero quitando la parte emocional que puede hacer que se despierte. Entonces, en telemedicina nosotros estamos viendo pacientes así y en realidad funciona muy bien porque los papás responden muy bien, ¿no? Claro. Sí, eso es esencial. Hay que sobre todo explicar a los padres y a la mayoría de los médicos que no trabajan con sueño de que la gran mayoría, por no decir casi todo, a menos que exista una condición neurológica o psiquiátrica o algo orgánico, verdaderamente lo principal del insomnio infantil es un manejo conductual. Y que está también, y que no podemos pasar por alto, los trastornos de fase de la relación del ciclo sueño-vigilia, que también es muchas veces confundido con insomnio. Y la verdad es que el niño no tiene problemas para dormir, sino que se le retrasa la hora. Ahora, bueno, yo les voy a pasar después los contactos de Guadalupe y de su equipo para que de repente puedan hacer algunas consultas por telemedicina que están preguntando acá, que si tenemos contactos de equipos que hagan este trabajo. Bueno, ya tú comentaste que ustedes lo estaban haciendo. Yo les dejo de repente tus contactos, no sé si de la clínica o de la clínica de sueño para que podamos conversar eso. Referente a la melatonina, que siempre es un tópico que se pregunta mucho, ¿no? Preguntan que cuál es la dosis máxima de melatonina en los niños y si se puede dar una dosis extra en un segundo despertar. Yo quiero hacer énfasis en lo que había comentado Guadalupe. Sabes, la mayoría, por no decir más de las 3/4 partes o quizás más de los casos de insomnio infantil se corrigen con medidas conductuales, se corrigen con ajustes de punto de vista conductual y de medicina del sueño. Y pasa lo contrario con el uso de la melatonina. Lo que yo veo muchas veces que recibimos en la consulta es que antes de hacer el abordaje conductual ya le están dando melatonina al niño. Entonces quería que nos ampliáramos un poquito de ese tópico que siempre es tan controvertido. Sí, claro. El problema es que a veces, ¿quién recibe los problemas de sueño? El pediatra, ¿no? Entonces, el pediatra tal vez la única herramienta que tiene a la mano es el uso de los fármacos. Entonces, bueno, por eso siempre es importante considerar un equipo multidisciplinario y considerar las clínicas de referencia. Entonces, las guías internacionales son muy claras al respecto. La primera línea de tratamiento para el insomnio en los niños es la terapia cognitivo-conductual, porque justo muchas veces se trata de malos hábitos, falta de imposición de límites, problemas de retraso de fase de sueño o un ciclo de sueño irregular. Entonces, conductualmente los niños responden muy rápido. Hay que considerar que en algunos casos los niños pues tardan un poquito más y los papás están muy desesperados y entonces podemos auxiliarnos de tratamiento farmacológico, pero nunca dejando de lado la terapia. Es decir, seguimos con terapia y complementamos. En nuestra experiencia, cuando hemos llegado a utilizar melatonina, no hemos utilizado más de 3 miligramos. Y en realidad no nos sirve, o sea, si el niño se durmió y despierta a la mitad de la noche, ahí ya no nos va a servir melatonina. Recordemos que melatonina tiene como principal efecto la sincronización del ciclo del sueño. No es un hipnótico, no es un inductor de sueño, entonces no funciona así. Cuando el problema son los despertares, se recomienda utilizar un antihistamínico. En este caso, nos va a ayudar a disminuir justo esos despertares nocturnos. Entonces, tenemos que ver cuando vamos a utilizar fármaco, si el problema es solo que inicie el sueño, damos melatonina. Si el problema es que tarda en empezar a dormir y además despierta mucho, usamos antihistamínico. Pero igual, pues la mínima dosis en el menor tiempo posible y siempre acompañado de la terapia cognitivo-conductual. Eso es súper, súper importante. Ahora, terapia cognitivo-conductual no es nada más darles higiene de sueño, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Hay que trabajar con otras técnicas como contención emocional, ver si hay miedos, ver otro tipo de cosas, ¿no? Aquí, por lo menos en Venezuela, no hay presentaciones no naturistas de melatonina. O sea, aquí toda la melatonina que consigues es de casas naturistas. Aquí no hay una presentación de un laboratorio en tabletas que sí la hay en otros países. ¿Cuál manejan ustedes allá en México?
Bueno, aquí justamente, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay jarabe, que eso es muy bueno porque puedes darle los miligramos perfectamente bien. Aquí no hay tampoco, aquí tenemos tabletas y la tableta se diluye en agua y entonces es la manera en la que se les da a los niños. Aquí lo que hay que se utiliza más es Benedor. Ok, ok. Preguntan, y voy a brincar unas cuantas preguntas porque me están comentando sobre tu respuesta actual. Eh, ¿Qué antihistamínico? ¿Dosis? ¿Y desde qué edad usas antihistamínico? Preguntan. Bueno, Pregunta es todo un Macarena. tema. Es todo un tema. Aquí, por ejemplo, utilizamos Benadryl, o es lo que más se utiliza en jarabe. Y ahí en realidad pues la dosis mínima dependiendo de peso, o sea es que con los niños pues hay que tomar en cuenta esas consideraciones, ¿no? Y cuando lo llegamos a usar generalmente a partir del año de edad, pero yo creo o me gustaría si alguien quiere como información más específica compartirles las guías que ahí van a encontrar como toda la información más específica de acuerdo a la edad para que, bueno, cuando lo utilicen, pues tengan las mejores herramientas. Entonces, si está, bueno, ya por ahí puse en la presentación mi correo, pero si no, si les podemos dar mi correo para que yo les pueda mandar estas guías y entonces tengan más información, porque sí, no podemos hablar de una dosis, Claro. porque obviamente depende de peso y talla, ¿no? Y Si edad. quieres podemos colocar o podemos montar la guía en la página y de todas maneras igual antes de irte escribes en el chat tu correo para que ellos puedan solicitarte. Pregunta Claro Mariana que sí. Villarreal. La Asociación Americana de Pediatría no recomienda aceites esenciales ya que no están regulados por la FDA. Varía de concentración de marca a marca. ¿Cómo podríamos recomendarlo sabiendo esto? Y asociada a esta pregunta hacen otra como, ¿es posible que compartan estudios que respalden el uso de fitoterapia? ¿Sirven realmente? Yo no lo he encontrado, pregunta Macarena. Sí, yo el año pasado hice una revisión justo porque tenía que dar una plática de fitoterapia, porque al final aquí el problema es que la gente lo utiliza. O sea, son productos que están ahí, entonces tenemos que tener información. Y justo lo que decía es que en los únicos que se han visto algunos efectos son en lavanda, melisa y valeriana. Pero por eso, justamente en los bebés y en los niños, pues no se usa de manera tópica ni ingerida. O sea, se coloca en un difusor, se coloca en estos sprays y aquí, más que el efecto directo que tiene, es como generar un ambiente, ¿no? O sea, es como generar un condicionamiento a, si tú tienes en la habitación del niño o si tú lo bañaste con un aroma particular, el niño empieza a hacer estas asociaciones de aroma, relajación, dormir. O sea, no es que lo haga dormir, ¿no? O sea, no es que Ajá, tenga un efecto de te relajo y te duermo, más bien generamos un ambiente y entonces llega un punto en donde el niño va asociando el aroma y el momento con que lo que sigue es dormir. Por eso funciona. Entonces, nuestra recomendación por eso es que lo usemos como parte del ambiente y que no se les coloque directamente, ¿no? Y obviamente claro, todos estos aceites esenciales siempre tienen que utilizarse diluidos, ¿no? Eso es muy importante. Hay algunas marcas que tienen ya como la dilución específica y que son justo para usar en el baño o para usar en un difusor y esas indicaciones tenemos que tomarlas en cuenta, obviamente, pero insisto, partamos de que la gente lo utiliza. Entonces, hay que recomendarlo de una manera segura, ¿no? Porque si claro. no lo hacemos, a lo mejor las personas van a empezar a darlo a través de un té o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí hay pocos estudios, ciertamente, pero hay algunos donde solo hablan de estas sustancias o de estas Claro. plantas. Mira, preguntan que si pudieras detallar un poco sobre las siestas, sobre tu experiencia con la duración. ¿Qué consideras? Me imagino que también depende de la edad. Sí, justamente. Obviamente en el primer año de vida, pues las siestas se recomiendan alrededor de 1 hora y media de duración. Y en la medida en que el niño va creciendo, ya por ahí de los 2, 3 años, las siestas únicamente van a durar entre 30 y 40 minutos. Y de ahí generalmente se suspenden. Por ejemplo, en México, a los 3 años se dejan de tomar siestas porque los niños entran al kinder y en el kinder ya no les permiten tomar siesta, entonces como que ahí dejan de hacerlo. Pero si la quisieran seguir tomando o incluso los días de descanso, se recomienda que dure 30 minutos aproximadamente y que sea antes de la hora de comer,
justo para evitar que dormir la siesta nos disminuya la presión de sueño y se afecte el sueño de la siguiente noche. Entonces, la idea es, sí pueden tomar una siesta, porque a veces hay quien dice, no, como el niño no duerme, que no duerma nada en todo el día y les quitan la siesta. Y el niño está tan irritable y tan cansado que menos se puede dormir. Entonces, la lógica no funciona así. Si el niño necesita siesta, que tome siesta y en la noche va a dormir mejor, nada más que sea antes de la hora de la comida. Y luego en la adolescencia, pues bueno, idealmente también se recomienda que tengan siestas de alrededor de 30 minutos para que esto mejore su desempeño y que no afecte al sueño de la noche siguiente. Claro, tomando en consideración de que también hay un porcentaje nada despreciable de gente que cuando hace la siesta, ¿sabes? No se siente bien y a veces tienen pesadez o algo de despertar confusional. Bueno, si la persona ha repetido, si el adolescente ha repetido la siesta un par de veces y no se siente bien después de ella o está confuso, de repente es de esa cantidad de adolescentes que no le hace bien. Preguntan sobre el colecho, que es otro de los temas controvertidos. ¿Algún comentario sobre el colecho, sobre la pareja? Tú que estás tan actualizada en esto, ¿qué nos puedes hablar del colecho? Mira, el colecho puede ser una buena práctica siempre y cuando se realice de la manera adecuada, considerando todas las cuestiones de seguridad que tienen que ver justamente con que el colecho se debe de practicar en una superficie firme. No hay que tapar al bebé, no hay que colocar almohadas, no hay que colocar peluches, ni mucho menos. Quien duerme con el bebé debe ser la mamá, que finalmente tiene un sistema de alerta pues mucho más receptivo a las necesidades del bebé, y lo ideal cuando se comparte la cama es que se pegue la cama a la pared para que duerma el bebé, la mamá, y si duerme papá también, que el papá esté junto a la mamá, no junto al bebé. Eso es muy importante. Y otra recomendación muy, muy importante es que ninguno de las personas que está durmiendo en la habitación sea fumador. No importa que no fumen en la habitación, no deben ser fumadores porque obviamente todas las partículas del cigarro, pues bueno, pueden afectar al bebé, y también es importante que no hayan consumido ningún depresor del sistema nervioso central y que no tengan trastornos de sueño. La práctica de colecho se hace ancestralmente y para muchas familias funciona bien, no para todas. Entonces, por eso cuando hablaba de las expectativas y las recomendaciones, tenemos que tener en cuenta cuál es el estilo de crianza de la familia, cuáles son sus expectativas y qué quieren modificar. Y es muy importante tener apertura, porque a veces a las familias les da pena decir que hacen colecho, porque el pediatra los va a regañar. Claro. Entonces, pues finalmente es una decisión familiar y es lo mismo. Si se decide hacer colecho, se tiene que hacer un colecho informado, que sea un colecho seguro, porque va a traer muchos beneficios en cuanto al mantenimiento de la lactancia, por ejemplo, y hay mucha información novedosa con respecto a estos beneficios que da la cercanía piel con la mamá, compartir cama. Entonces, insisto, no funciona para todos, pero como profesionales de salud debemos estar informados y ofrecer la alternativa a las familias. ¿A partir de qué edad consideras que el colecho ya no es una alternativa? Desde el punto de vista del desarrollo conductual del infante. ¿Qué edad más o menos? Sí, mira, a mí me parece una buena edad para dejar de hacer el colecho. Bueno, hay varios factores. Uno es cuando alguien en la familia ya no está cómoda con el colecho, es momento de parar. Pero yo he visto que un buen momento en nuestra experiencia, es cuando los niños cumplen entre 2 y 3 años, que a nivel de neurodesarrollo se considera como el primer momento de independencia, donde el niño deja de asumirse parte de su mamá y busca salir y empezar a hacer como cosas por sí mismo. Esta es una muy buena transición para hacerlo, alrededor de los 2 años. Claro. Preguntan sobre ventanas de sueño. ¿Qué hay de cierto de las ventanas de sueño? Yo, me disculpas, no he escuchado el término. No sé si te suena algo, si no Fernanda Farfán, si nos puede aclarar un poco más su pregunta. ¿Te suena ventanas de sueño? No. Pues no sé exactamente a qué se refiere. Vamos a ver que nos aclare un poquito más la pregunta y vemos a ver. ¿Qué sabemos del hierro para mejorar el sueño en niños? También pregunta Fernanda Farfán. Me imagino que está relacionado con todo esto del síndrome de piernas inquietas.
pero Sí, exactamente. Pues cuando hay sintomatología el problema es que, bueno, funciona muy bien cuando hay síntoma de o piernas inquietas o movimientos periódicos, pero a veces pues el niño no se queja, ¿no? O no se asume, entonces a veces se les empieza a dar hierro y funciona muy bien. Entonces, bueno, yo consideraría ese parámetro, ¿no? Si hay una queja que se está asociando a fragmentación de sueño o la sensación de piernas inquietas, sí aplicaría utilizar hierro, pero si no, pues yo me iría nuevamente por las técnicas conductuales en primer lugar. claro. Pregunta José Manuel Colmenares, ¿a partir de qué edad puedes dar tratamiento farmacológico? O yo parafrasearía la pregunta, ¿qué es lo más temprano que se puede dar un tratamiento farmacológico? Pues bueno, las recomendaciones dicen que, bueno, idealmente después del año de edad, o más bien a partir del año de edad ya se puede, pero bueno, por ejemplo, nosotros en la práctica no lo damos antes de los 3 años, ¿no? Ok. ¿Hasta qué edad recomiendas mantener alguna alimentación nocturna, como la leche? ¿Haces un Pues ahí esfuerzo depende extra de para varios eliminarla? factores. No, no, Claro, que ahí la depende pregunta de... dice que si haces un esfuerzo extra por eliminarla o aceptas, No. ¿cuál sería el riesgo? Mira, es que aquí entran otros factores que no podemos dejar de tomar en consideración, como la importancia de la lactancia materna. Entonces, se ha visto que el colecho, por ejemplo, pues ayuda a, más bien, otra vez, la lactancia nocturna es muy importante para que la lactancia en general se pueda mantener por más tiempo. Entonces, partiendo de esta premisa, pues las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud dicen que la lactancia pues debe ser exclusiva hasta los 6 meses y complementaria a la alimentación hasta los 2 años de manera ideal. Entonces, si podemos mantener la lactancia por más tiempo, pues obviamente eso nos va a dar muchos beneficios. Y entonces a veces la manera de mantenerla es manteniendo las tomas nocturnas. Eso con respecto a la lactancia. Y cuando la alimentación se basa en fórmula, principalmente, aquí dependería más bien del desarrollo de talla y peso del bebé. Si el bebé está en talla y peso y está ya comiendo otros grupos de alimentos y tiene una buena alimentación, entonces podemos empezar a quitar las tomas nocturnas. Entonces, Claro, no hay una respuesta absoluta, en realidad depende mucho de estos factores, de la etapa de desarrollo, de cómo está evolucionando en peso y talla y del tipo de alimentación. claro. Em, Preguntan que si la tabla de horas de sueño que colocaste en la presentación por edad es del sueño total o también incluye, o sea, también incluye las horas de siesta o solamente es nocturno. Es el tiempo total de sueño, incluidas las horas de siesta. Ok. Mariana Villarreal comenta que dice, no estoy de acuerdo con esa manera de atender, de estar entrando y saliendo. Hay muchas variables que hacen que un niño se despierte. Una de esas es emocional. A veces dando contención emocional al niño es como vuelven a dormirse, no saliendo y entrando, dejándolo llorar. Eh, Hay muchos métodos que se han visto que son útiles y inclusive los métodos que parecen hasta más desagradables, que es dejar al niño llorar, desde el punto de vista estrictamente de lo que es el insomnio infantil, hay evidencia que demuestra que han funcionado. El problema es el método, que es un método que Exacto. no es agradable o un método que inclusive tú dices, bueno, logras que el niño duerma, pero también a qué precio, ¿no? Porque no sabes exactamente si de repente estás generando algún tipo de, ¿sabes?, de daño colateral. Y antes se utilizaba este método, el famoso método Stivil, que Ujú. antes, bueno, el precursor fue otro médico que en este momento olvidé su nombre, pero cada vez va más en desuso, justamente porque este método consistía en dejar llorar en ventanas de tiempo y entonces la idea era primero lo dejas llorar 1 minuto, luego 5, luego 10 y ya va a llegar un momento en que ya no va a llorar. Pero en realidad ahora hay muchos estudios que dicen que pues más bien el bebé tiene como este efecto de desesperanza, ¿no? O sea, sabe que no vas a llegar, pase lo que pase y entonces ya no llora. Y finalmente, pues esto obviamente no es compatible con un estilo de crianza que tiene que ver con el apego, con la educación positiva y toda esta cuestión. Entonces esos métodos prácticamente ya están en desuso porque además se ha visto justo que el incremento de llanto pues aumenta los niveles de cortisol y esto puede traer otras Claro, consecuencias. Y entonces a lo que yo me refería es, claro que hay que atender sus necesidades físicas y emocionales. Si el bebé simplemente tiene miedo, pues lo tenemos que contener, tenemos que saber qué está generando el miedo.
pero hay que evitar reforzarlo con una respuesta emocional de mi parte, ¿no? Entonces Claro, sí hay que atender siempre, pero tener como mucho cuidado en nuestra respuesta para que los despertares vayan disminuyendo. También si mi bebé me percibe contenida y regulada emocionalmente, eso va a ayudar a que él se regule y se calme. la lactancia en la mitad de la noche luego de los 6 meses, sobre todo cuando es la madre quien se levanta a asistirlo. ¿Cómo la manejan? O sea, a demanda, pregunta Fernanda Farfán. Pues nuevamente depende, ¿no? O sea, si el bebé necesita seguir alimentándose, si mamá quiere seguir alimentando, la lactancia la mantenemos y no la tocamos. Llega un momento en que las mamás también ya están cansadas y eso es comprensible, y si el bebé ya está creciendo bien y demás, podemos empezar a disminuir las tomas y a reemplazar por contención emocional, o bien que la mamá se saque la leche, se extraiga la leche y que papá, en este caso, o algún otro cuidador, pues a través de una Claro, mamila, de un vaso, de lo que sea, alimente también y contribuya a este trabajo en equipo para no desgastar a las madres, ¿no? Que a veces ese es uno de los motivos por el que se acaba la lactancia, porque las mamás están cansadas y desgastadas. claro. Voy a combinar dos preguntas, una de María Celia Darayo y una del doctor Valentín Sáenz, que por cierto le mando saludos de compatriota venezolano. Preguntan, ¿cómo hacemos el despistaje adecuado del insomnio secundario? ¿Cómo reconocer aquellos casos de mucha menor incidencia en que los trastornos del sueño son el reflejo de un trastorno médico o en el peor de los casos de una enfermedad neurológica? ¿O podría ser más o menos qué signos de alarma ves tú que te deban decir, mira, no, aquí hay algo que hay que buscar que no es solamente conductual? Claro, bueno, dependiendo de la edad. En los primeros 6 meses, de las principales causas de insomnio o de que no se esté desarrollando bien el sueño son reflujo gastroesofágico, cólicos, que bueno, pueden estar de la mano, y alergias alimentarias, ¿no? Que pueden generar algunos de estos síntomas. Entonces, en los primeros 6 meses, bueno, es muy importante descartar estas cuestiones médicas. Cuando los niños van creciendo, pues también hay que descartar otros trastornos de sueño como cuestiones respiratorias, eh, el riesgo, o más bien la incidencia de parasomnias aumenta en la medida en que los niños crecen, entonces también hay que diferenciar después del año y medio más o menos si los despertares son realmente despertares o tal vez son terrores nocturnos. En Claro, cualquier caso, por eso es muy importante que nosotros evaluemos la historia clínica enfocada a cuestiones de sueño, entonces que preguntemos cuánto tarda en conciliar el sueño, cuántas veces despierta, cómo despierta. Por ejemplo, los niños que tienen estos problemas de reflujo, de cólicos, se van a arquear, no van a tolerar la posición acostada, y cuando están en vertical duermen o empiezan a dormir. Entonces hay que observar mucho todas estas claro, cuestiones, y si yo empiezo una intervención y no tengo la respuesta que yo espero en las primeras 3 semanas, entonces se considera hacer una polisomnografía, que es un estudio muy seguro que se puede aplicar desde que el bebé es recién nacido, y entonces confirmar o descartar la presencia de algún otro problema neurológico o algún otro trastorno de claro. sueño que pudiera estar implicando los despertares o generando los despertares. Buenísimo. Hay varias preguntas referentes al ruido blanco. Preguntan, ¿los padres usan ruido blanco para conciliar el sueño? Hay otra pregunta también referente al ruido blanco. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Se puede utilizar y es válido, es digamos que parte de estas estrategias que ayudan a crear el ambiente. Entonces, si de pronto a lo mejor es muy ruidosa la casa, o si queremos como generar este ambiente y este condicionamiento, se puede utilizar. Eh, y además la ventaja del ruido blanco es que si el bebé despierta en la mitad de la noche y no necesita nada más, al escuchar el ruido blanco solito va a volver a conciliar el sueño. Entonces, sí es válido, se puede utilizar y hay Claro. buenos resultados con. Alejandra Hernández comenta que ellos no recomiendan colecho por el riesgo de sofocación del bebé, lo que tú habías comentado. Ellos tienen muchos casos de muerte durante el sueño por eso y lo consideran poco seguro en menores de 6 meses. Lo comenta Alejandra Hernández. Mariana Villarreal nos responde referente a ventanas de sueño, es el tiempo que un niño tolera estar despierto. Ventanas de sueño como el tiempo que tiene que pasar entre que el niño despierta y tiene que tomar su primera o su segunda siesta. Eso es lo que comentan referente a ventanas de sueño. Entonces me voy a retroceder a la pregunta, que no la había comprendido muy bien.
Vamos a ver dónde está, que aquí está bastante. A ver, de todas maneras, eso, ajá, ¿qué hay de cierto de las ventanas de sueño? Era la pregunta original. ¿Qué hay de cierto sobre las ventanas de sueño? El tiempo que un niño tolera estar despierto. La verdad es que yo no conozco el método, pero también no soy tan ávido conocedor de manejo del sueño infantil como lo eres tú. ¿Te suena algo, algún método donde mantengas al niño despierto en la mañana o el tiempo entre el dormir y la primera siesta, entre el despertar y la primera siesta? ¿Te suena Sí, algo? esto en realidad tiene como mucho que ver con los picos de somnolencia y también depende de la edad. Entonces, en los niños más pequeños se recomienda que una vez que despertó, la primera siesta se da más o menos 4 o 5 horas después y pasado este mismo lapso, la segunda siesta. Y después, en la medida en que va creciendo, lo que se recomienda es que pase por lo menos 8 horas despierto antes de la primera siesta y que sea 8 horas antes de volver a dormir. Entonces, más bien aquí por eso depende mucho de la edad del niño y un poco de los hábitos y de la estructura de sueño tanto de la noche como en el día, pero no hay como, salvo estas recomendaciones de que hayan pasado 4 horas en los más pequeñitos y luego 8, y que no sean después de la hora de la comida para no alterar la presión de sueño. Claro. Voy con una pregunta que es sobre la asociación entre la alergia a la proteína de la leche de vaca y el insomnio, principalmente de mantenimiento. Incluso estando estable en el punto alérgico, siguen con problemas de sueño. ¿Alguna consideración especial en el manejo? Bueno, aquí lo que puede pasar es que en un inicio tal vez el niño se despertaba porque tenía dolor, porque tenía reflujo, porque tenía malestar y entonces se condicionaron los despertares. O sea, el niño se acostumbra a que cada vez que despertaba llorando, acudía a la mamá o acudía el papá y había todo un ritual alrededor. Entonces a veces se controla el síntoma físico, pero se pueden mantener estos despertares porque hubo un condicionamiento. Entonces estos despertares ya los tenemos que extinguir justo modificando la respuesta del cuidador para que poco a poco el niño ya no tenga esta necesidad de despertar para todo el ritual que viene después, ¿no? Claro. Me pregunta Maylin Leal que si conoces sobre, digamos, consecuencias de la eliminación brusca de la lactancia materna en un niño de 1 año de edad sobre lo que viene siendo la aparición de trastornos del sueño. ¿Hay conocimiento al respecto? Sí, en realidad no, o sea, aquí depende mucho de cómo se quita la lactancia. El problema es que a veces, pues, el bebé se acostumbra a dormirse comiendo. Y entonces cuando se quita la lactancia, el bebé ya no se puede volver a dormir. Y entonces lo que tenemos que hacer es generar un nuevo hábito, ¿no? O sea, el bebé estaba acostumbrado a y ahora tenemos que encontrar qué lo va a sustituir. ¿Qué lo puede sustituir? Pues a lo mejor un momento de arrullo, un momento de cuidado, un abrazo, caricias, cantar, o sea, algo tiene que sustituir este vínculo que se generaba con la lactancia. Entonces el bebé o sea, lo que tiene que hacer es encontrar una nueva manera de dormir para sustituir la anterior. Si nosotros hacemos esto de manera adecuada, pues no tiene que tener ningún efecto. Claro. Algunos alimentos especiales antes de dormir, considerando las concentraciones de triptófano, o sugieres la suplementación, pregunta Macarena. Pues en realidad eso también es un tema del que no hay muchos estudios, o sea, el triptófano lo podemos encontrar pues en avena, en frutos secos, en leguminosas, en verduras de hoja verde, en lo que se llaman pescados azules como sardina, atún. Eh, Digo, podemos promover, o sea, podemos favorecerlos en la noche, igual plátano, leche, pero tampoco hay como muchas evidencias, ¿no? O sea, yo apuesto más por una cena balanceada, donde no haya azúcares, donde no haya activadores, que por alimentos específicos, ¿no? Aunque Claro, digo, si cenas proteína con verdura y con un carbohidrato, pues está balanceado y eso va a ayudar a favorecer estos ciclos de sueño. claro. ¿Algún mínimo de tiempo para las siestas en niños? Me imagino que estaremos hablando de preescolares y escolares. Pregunta Pame. Pues digamos que el mínimo en los niños sería de 30 minutos y dependiendo de la edad hasta 1 hora y media. Claro. ¿Hasta qué edad recomiendas el uso del chupete? Pregunta Macarena. ¿Qué sabes tú sobre el Pues chupete y sueño? es que hay varias cosas. Por ejemplo,
no se recomienda usar cuando no se ha establecido la lactancia para que el bebé no se confunda y esto no impida el apego o el que empiece a succionar de manera natural. Si el niño usa chupete, bueno, pues lo recomendable es quitarlo por ahí del año, año y medio, porque después ya puede traer problemas con los dientes incluso. Entonces, digamos que hasta el año, año y medio máximo sería la recomendación cuando ya se está utilizando. Ok, bueno, mira, las preguntas se acabaron. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Son las 4:15. Eh, bueno, ¿conocen algún curso vigente de sueño infantil? Pregunta Fernanda Farfán. Pero bueno, si sabes de algo, bueno, se lo haremos saber. Eh, Quisiera ya para cerrar, para que terminemos de cerrar todo esto. eh, Primero, ¿cuál es la diferencia, para decirlo en dos platos, sobre hacer higiene de sueño y hacer terapia cognitivo-conductual? Quizás parece una pregunta muy obvia, ¿ok? Pero a veces inclusive eso se confunde con frecuencia. La diferencia esencial entre una cosa y la otra. Y si nos puedes más o menos hacer un resumen muy, muy cortico sobre, ¿sabes? Digamos, píldoras referentes al tema, el manejo conductual del sueño en niños. Claro, la higiene de sueño se refiere a prácticas saludables que deberíamos de llevar a cabo todos dependiendo de nuestra edad. Es decir, tener una buena higiene de sueño es como tener buenos hábitos para comer. Y eso tiene que ver con establecer horarios regulares, evitar activadores antes de dormir, cuidar el uso de pantallas, en fin, prácticas saludables que a cualquier persona van a ayudar a mejorar su sueño y a evitar que se desarrolle un trastorno. Ahora, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual tiene que ver con una serie de estrategias que nos van a ayudar cuando ya tenemos un problema de sueño establecido. Dentro de la terapia cognitivo-conductual vamos a tener, en primer lugar, se implementa la higiene de sueño en caso de que no se esté llevando a cabo de manera adecuada. Y vamos a implementar otras estrategias que tienen que ver con restringir estímulos, con modificar hábitos, pensamientos que ya se establecieron y que no están permitiendo un sueño saludable. Entonces, la higiene de sueño es parte de la terapia cognitivo-conductual, pero también es algo que todos tenemos que hacer. Pues siempre hay que cuidar el sueño de todos, pero no descuidemos a los niños. Los niños también tienen que dormir. Recuerden que los niños se van a manifestar diferente a nosotros. Los niños van a estar más activos, con más energía, pero es válido cuidar el sueño de ellos y vamos a evitar muchos otros problemas y sobre todo ahorita que estamos en pandemia, no relajemos rutinas, no relajemos límites, no relajemos el cuidado de los activadores y esto va a repercutir en menor riesgo de enfermedades y por supuesto mucho menor riesgo de contraer COVID y de contraerlo pues en tener menos riesgo de desencadenantes fatales, ¿no? Vale. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe, de parte mía, de parte de Hernán también. Ok, entonces, bueno, sin más que agregar, gracias por todo, Guadalupe. Buenas Un abrazo. tardes. Nos vemos. Gracias, un abrazo. Hasta luego.